Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo cómo usar si tenemos una maceta vieja o una maceta que hemos comprado y un cliente nos pide aumentar el ancho y el alto, cómo poder sacar un molde con una maceta pequeña. Bueno, en este video vamos a hacer exactamente eso. Vamos con una maceta de, como han visto en el intro, de 50 centímetros de altura, lo vamos a subir a 55 y el ancho de la boca, que medía más o menos, creo, unos 40 y tantos, 42, 43 creo, lo vamos a aumentar a unos 48 para que ya el acabado, cuando hagamos la maceta después del molde que hemos hecho, ya tenga más o menos unos 50 o 51 de ancho y unos 55 de alto. Así que si quieres saber cómo hacemos todo esto, también lo pueden usar como maceta si desean. Y no te olvides también suscribirte al canal si no te has suscrito, activar la campanita para que así YouTube te avise cuando subo nuevo video. También sigue mi Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Bueno, sin más que decir y está todo claro, comencemos. Bueno, ya ahora en la mesa, como vemos, acá tenemos lo que vamos a usar. Es una malla galvanizada hexagonal. Pueden usar cualquier malla que ustedes tengan, que se le acomode. Este es especial porque se acomoda, se amolda bien a la maceta. Eso es lo importante de esta malla, que hemos cortado 30 centímetros de altura nada más, porque no tenía otro pedazo más. Aquí vamos ajustando, alzándolo para arriba la malla, estirándolo lo más que podamos, sujetando siempre abajo para que no se nos vaya el diseño. Una vez hecho eso, comenzamos, como siempre menciono en los videos, en humedecer lo que viene a ser el molde, ya que para que el papel no se seque muy rápido, ¿no? Recordarles que el molde mide 50 centímetros de altura y la boca tiene unos 42 centímetros, así que vamos a agrandarlo. Ustedes lo pueden usar como maceta, lo pueden hacer así. Es cualquier molde, digamos. Este molde lo utilicé ya que era un cono grande y al momento de desmoldarlo se me rompió la parte de, digamos, la base, y así que lo corté y le tapé, le hice una nueva base. Ya, bueno, me sirvió como molde ahora, ¿no? Ustedes pueden comprar una maceta, o si tienen una maceta, de esa maceta sacar un molde y agrandarle las medidas, ya que eso sirve para cuando el cliente nos pide. Bueno, miren, aquí estamos utilizando también lo que viene a ser las mangueritas. Vamos a hacerlo con mangueritas. Vamos a usar dos mangueras para aumentarle, como les mencioné, el ancho de la boca. Así que sí se puede hacer con mangueritas, señores y señoras, porque muchos me dicen el jeve. Bueno, vamos a hacerlo con manguerita, vamos a aumentarle. Todo aumentándole una manguera más gruesita y una más delgada para que nos dé justo la medida, ¿no? Porque si coloco tal vez dos gruesos, no voy a alcanzar la medida que estamos buscando. Así ustedes pueden hacer con los clientes. Tengo una maceta pequeña y quiero sacar un molde más grande. Bueno, acá este es el video indicado de cómo poder hacerlo de esa manera. Bueno, ponemos, como vimos, el papel puede ser cualquier papel. Yo uso papel de cemento, y a continuación la malla que ya hemos dado la forma. Simplemente vamos a ir ajustando las puntitas y dándole pequeños ajustes y retoques, ya que ya está prácticamente todo hecho. Bueno, preparamos nuestros implementos que usamos para protegernos, para no ensuciarnos. Mayormente usamos, bueno, yo uso un polo, pueden usar un mandil, lo que sea, es para no ensuciar mucho la ropa. Siempre la mascarilla y los guantes, y preparar la mezcla. La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Estamos utilizando arena gruesa, ¿ok? Si quieres ver cómo se hace la mezcla, bueno, acá te dejaré un video para que vayas a verlo. Es súper fácil, hay un video exclusivo para lo que es arena gruesa y arena fina.
la contextura o la masa es como se ve en el video, no es ni aguachenta ni muy seco. Y corremos la mezcla de abajo para arriba, dándole la forma a todo el macetero, ¿no? No se va a caer la mezcla por lo mismo que tiene malla. Es lo importante de la malla, que asegura la maceta y aparte el cemento lo mantiene pegado ahí. Ahí es con el movimiento y por la altura se vaya a caer. Con eso no sucede con la malla. Cortamos siempre al ras de la manguerita que estamos usando ahora. Como la última manguerita que hemos puesto es la más delgada y más pequeña, a veces a plancha se llega a meter, así que vamos a ir parchando también esos lugarcitos. Y lo que sobra de la mezcla lo agregamos para lo que es la base. De que vamos a ir aumentando de a poco la base, porque si aumentamos de frente a una medida más alta, bueno, se nos va a deformar la maceta. Así que de poco a poco vamos a hacerlo con una medida normal y vamos a ir aumentando. Y de paso le damos una forma más puntiaguda a la base, ¿no? Para que no sea tan recta. Queremos otro tipo de modelo, ¿no? Secamos la parte de abajo de la maceta. El secado del mismo mezcla, es 2 de arena y 1 de cemento, es el secado igual. Yo utilizando, como digo, es arena gruesa. Vamos, una vez secado arriba, la parte de la base, vamos presionando que nos sobresalga un poco de mezcla a los costados para poder ya formar el gruesor. Porque muchos me dicen que gruesores, ya con la práctica van haciendo ustedes, ya van sacando al ojo, como se dice. Y vamos haciendo, ese es el gruesor que va a ser. No muy grueso, ya que queremos, como les repito, una forma más cónica. Secamos la parte de arriba, secamos la parte de los costados, aprovechamos para secar más de la maceta si deseamos. También limpiamos nuestra mesa para poder seguir trabajando. También le vamos a aplicar lo que es el alambre. Este es alambre galvanizado número 18. Este sí es perfecto para estas medidas de macetas. Para más pequeñas tal vez este es número 16. Sí, número 16 para macetas más grandes. Así que le damos unas 3 vueltas aproximado. Recuerden que la primera vuelta es de cerca a la parte del jebe o de la manguerita que estamos usando, ¿no? Es siempre a un dedo quizás arriba. De ahí ya las demás vueltas pueden ser más arriba, no hay problema. Es para que agarre bien mayormente lo que viene a ser la boca de la maceta. Y simplemente lo ajustamos y cerramos. Y ahora vamos a pasar como puliendo toda la maceta para darnos cuenta las partes donde nos falta agregar mezcla, donde hay huecos, y de paso presionamos bien la maceta, ¿no? Para que la mezcla se penetre más. Bueno, preparamos si nos falta más mezclita. Y recuerden que todas las sobras, eso nos sirve a nosotros para hacer más mezcla. Le agregamos simplemente agua y listo, no se bota nada. Bueno, acá ya vamos agregando, tratando de parchar un poco. Recuerden que la parte de arriba, de que es la base, no hay que engrosarla mucho, que se mantenga ahí nada más. La parte de abajo sí, por lo mismo que hay doble manguerita, es más difícil de llenar, ¿no? Vamos a ir llenando de a poco, ya que si llenamos todo, digamos, el mismo peso de la mezcla va a hacer que se nos desparrame para abajo, por más que tenga malla, pero el peso ya es demasiado. Así que vamos a hacerlo de a poco. Vamos a hacer primero una primera capa y ya luego ya vamos a ir agregando la otra capa, ¿no? Si en caso ustedes lo hicieran como maceta, ya no estarían agregando
doble, digamos doble manguerita, ¿no? Y sería mucho más rápido y fácil. Como nosotros estamos utilizando doble manguera, el relleno es más. Eso, como repito, lo pueden hacer con cualquier maceta que ustedes tengan, que hayan comprado, y de ahí, o que tengan, que hayan fabricado. Como un video también que ya les enseñó cómo hacer moldes redondos desde cero, con molditos de plásticos y chiquitos. Y ustedes ahí van haciendo con baldes así, y aumentan el digamos el gruesor, el alto, como lo estoy enseñando en estos momentos. Terminamos de hacer todo esto y comenzamos a secar. Secamos todos los lados. Recuerden que el secado debe ser uniforme para que no haya problemas que se raje la maceta o algo. Este video lo estoy haciendo en varias partes, como ven, en cámara rápida, para que se haga más corto. Y los que quieran ver, digamos, el proceso real, cómo demora, como vamos haciendo, les invito a que vean mi canal, donde tengo más de 50 videos. La mayoría son de macetas, cosas de cemento. Corre a verlo, es un gran proyecto que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo. Y bueno, espero les sirva a ustedes y les encante, y compartan el video, se suscriban, le den me gusta, porque eso me ayuda a subir todo este contenido. A veces por el trabajo no subo, pero ya el tiempo que me doy voy subiendo. Secamos toda la maceta en exceso, no hay problema, ya que son macetas grandes. Y vamos a ir echando la segunda capa. La primera capa fue la inicial, ¿no? Ahora vamos a echar una capa más para aumentar la altura, para que, como ya hemos secado toda la maceta, ya no se va a ir desparramando, ¿no? Está un poco más duro. Secamos la parte de arriba, bueno, la parte de abajo también lo secamos. Aprovechamos en secar la maceta en sí, para que esté más duro, y así podemos ir agregando, como les digo, más altura poco a poco. Secamos toda la maceta, limpiamos nuestra mesa, ya que cuando pongamos nuevamente la mezcla fresca, y si hay mezcla seca, se va a secar mucho más rápido, ¿no? Y aparte, por tener la mesa limpia para poder trabajar, porque no hay inconveniente. Limpiamos toda nuestra mesa y vamos a ir raspando lo que es al ras. Raspando. Vamos a traer lo que es una regla, que se le conoce, o pueden usar una maderita que esté recta, y vamos a ir jalando para ver las partes que nos faltan, ¿no? Los huecos que no jala la regla es donde nos falta. Y como vemos, apreciamos varios lados que quedan como huecos. Esos lados vamos a ir agregando todo lo que va a ser la mezcla. Recuerden que esto lo pueden hacer desde sus casas, un trabajo quizás extra, hasta que ustedes ya vayan agarrando cancha, vayan teniendo más pedidos. Repito, en mi canal encuentran todo este contenido de, digamos, estrategias para la venta, cómo venderlos, cómo hacer los platos redondos, platos cuadrados, hay de todo un poco, y poco a poco vamos haciendo más cosas, vamos aumentando la dificultad, como se diría. Y bueno, pues es importante que me envíes, si tienes tus fotos a Instagram, tus trabajos, para ir viendo y ver cómo van aumentando, digamos, el nivel ustedes, y para ir a hacer más modelos grandes, porque muchos me dicen, haz modelos más grandes, quiero así, pero si no dominan aún las macetas pequeñas,
no podrían hacerlas más grandes. O sea, tienen que dominar las macetas pequeñas. Hay un montón de videos en mi canal con macetas pequeñas. Dominen eso. Una vez que veo, me enseñan sus fotos que están subiendo de nivel, vamos prosiguiendo con macetas más grandes como este. Como ven, poco a poco se va haciendo. Tengo muchísimo que enseñar aún. A veces el tiempo se hace corto. Tengo varios trabajos, proyectos en la cabeza aún. Así que sin salirme, mejor dicho, del tema de la que estamos haciendo ahorita, rellenamos la segunda parte. Vamos rellenando los huequitos que tenemos. Lo vamos rellenando ya a la misma plancha como hicimos al principio. Como repito, la maceta es estamos aumentando el grosor del ancho. Ahí es donde más mezcla va a ocupar. El resto vamos nuevamente a aprovechar que ya hemos secado arriba, hemos raspado los costados y arriba se ha secado más, y ahora sí podemos seguir aumentando. Primero vamos a seguir secando lo que es al costado, bueno, la parte que hemos ahorita trabajado. Secamos para que vaya, su misma palabra dice, vaya secando, se vaya poniendo duro, ¿no? Para poder nuevamente raspar. Porque muchos me dicen, ¿para qué es el secado? Bueno, el secado sirve para eso, prácticamente para que seque, para que la maceta se mantenga dura en su posición, y al momento de hacer los movimientos, de raspar, pasar la regla, no se caiga la maceta por el mismo movimiento, el cemento que hemos agregado. Eso es lo importante del secado. Bueno, ya una vez hecho la parte de a los costados, hacemos lo que viene a ser la parte de arriba, la vamos agregando, y creo que es la última capa, y hacemos una medición para ver si está a la altura que nosotros estamos deseando, que viene a ser 55 centímetros. Y bueno, vamos con la plancha, vamos a ir aplastando, y como hicimos en la primera fase, a los costados también lo secamos, la parte de arriba, los costados lo digamos aplanamos, lo acoplamos y hacemos el mismo procedimiento. Secamos siempre con nuestro mismo cemento, que es arena gruesa y arena fina, como lo expliqué en el anterior video. Ahí está cómo hacer la mezcla para arena fina, para macetas pequeñas, y para estas macetas que ya necesitan lo que viene a ser arena gruesa, porque estas macetas ya tienen que tener un poco más de resistencia. La presión de la tierra, todo necesita eso. Así que limpiamos nuestra mesa y nuevamente raspamos lo que viene a ser al costado, otra vez nuestra regla. Y ahora sí vamos a raspar ya para quitar solamente las pequeñas cosas que nos hayan quedado, pequeñas bolitas o pancitas que a veces quedan siempre en la parte de la boca. Siempre, por más que uno quiera, se va bajando siempre la mezcla y se acumula la parte de abajo. Así que vamos raspando nosotros toda la maceta. Recuerden que también es maceta más cónica, así que procuramos raspar siempre bien arriba también. Como hemos ido agregando, a veces la parte de arriba como que se ancha un poco, así que vamos a pasarle bien. Bueno, simplemente ahora las pequeñas imperfecciones, simplemente vamos agregando mezcla a esas pequeñas partes nada más, para poder ya finalizar prácticamente ya con este trabajo. Les repito que estamos haciendo doble digamos relleno, porque la maceta estamos aumentándole al doble lo que viene a ser el ancho, y el alto lo estamos aumentando 5 centímetros nada más, pero
demora un poco más y se gasta un poco más de mezcla, ya que es el ancho más. Bueno, acá le estamos raspando ya lo que viene a ser la parte de arriba para que la base no esté recto. Así que vemos de todos los ángulos que esté bien recto. Una vez que ya está recto, medimos a ver si nos llega la medida que estamos buscando. Recuerden que estamos el GB o la manguerita ocupa prácticamente 1,5 centímetros, así que debemos descontar ese 1,5 centímetros. Recuerden, cuando vayan a medir, no vayan a medir con todo esto, ya que ahí después ya le va a faltar la medida. Bueno, echamos pequeñas desperdicios de lo que viene de cemento arriba. De ahí le echamos agua para formar un charco, como se ve en el video. Y como ya han visto los que conocen el canal, ya como hacemos, pasamos la plancha para que esté bien recto la maceta. Ahora secamos la parte de arriba de la base para poder seguir trabajando con los costados. Damos una pequeña especie de pulida a los costados, todo presionando siempre. Vamos a ir ahora a secar también la maceta, la parte de abajo. Recuerden, bueno, mejor dicho, toda la maceta, la parte de los lados me refería. Secamos todo. Recuerden que el secado es uniforme, ya que si secamos un lado menos o algo así, se nos vamos a tener problemas que se nos raje la maceta. Este secado es, como repito, todo es arena gruesa, no hay arena, bueno, sí hay arena fina, delgada, como se le dice. Es una combinación. Como repito, en mi canal está en el último video, bueno, el último, después de este me refiero, el anterior, cómo hacer la mezcla para macetas grandes como estas. Secamos bien, ya que es la última secada que estamos dando. Acá les muestro, miren, es arena gruesa, ahí se llega a ver, no sé si se podrá ver en las piedritas que hay. Esto es arena gruesa, porque vamos a pulir la maceta y va a quedar un acabado liso, como si lo estuviéramos haciendo con arena fina, o sea, con pura fina. Así que no hay problema eso, que si hizo arena gruesa no sale igual y mejor reforzado, no hay problema en eso. Limpiamos nuestra mesa. Ahora con la plancha vamos a ir raspando ya todo lo que hemos secado. Pueden usar también la regla para, digamos, sacar lo último ya. Yo voy a usar lo que es solamente la plancha. Voy a usar para sacarle todo lo que hemos secado, ya que no quiero que la maceta se mueva más. Es la regla, hace que se mueva la maceta mucho porque es en bloques, y yo prefiero usar para lo último la plancha, que es un poco más manejable también. Así que vamos raspando todo, sacando todo lo que hemos secado, porque es importante secar, como repito. Me dicen también, si secas y estás sacando el nuevo, porque es el secado, ya secó la maceta, ya tengo que sacarlo. Si no lo hubiera secado, ahorita la maceta se estuviera moviendo, chorreando. Así que ya una vez terminado, raspado todo, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Bueno, sígueme en Instagram también. En Instagram y Facebook subo adelantos. Bueno, usamos un frotacho, maderita que tengamos. Este es muy importante para, digamos, dar el último acabado, ¿no? Y aparte que redondea bien la maceta.
redondeas bien, le das la forma redonda. Si tenemos huequitos y queremos parcharlo, podemos hacerlo con el mismo frotacho, no hay problema. Recuerden que es en redondo todo. No tengan miedo en hacerlo, si la maceta está bien seca no va a haber problema. Bueno, ahora con la plancha simplemente ya le damos unas pequeñas alisadas, simplemente para que ya se mantenga ahí. Para el último ya no que nos haga tanto trabajo. Vamos alisando toda la maceta por los lados. Toda la maceta ya está. Una vez que esté alisada ya podemos proseguir con el otro paso, que viene a ser ya en la parte de arriba. Recuerden siempre ir presionando para que la mezcla se penetre ahí dentro y sea más consistente la maceta que estamos haciendo, o el molde que estamos haciendo también, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que es raspar la parte de arriba con nuestra plancha. De igual manera sacamos simplemente ya lo que hemos hecho, lo que hemos secado, que se mantenga recto. Con el frotacho, si desean que esté más recto, podemos pasarle, si maneja bien el frotacho, y después a los costados aplanamos, achatamos para poder usar la curva. Bueno, ahora usamos lo que viene a ser nuestra curva, que ya también les he enseñado, y de igual manera la parte que son los marcos, las mangueras, el GB para macetas redondas, para macetas cuadradas, también hay un video sobre eso, se llama marcos. Ahí no sé si dejaré el enlace por acá, o búscalo en mi canal. Ahí está cómo hacer esto, la curva, cómo hacer los marcos, cómo unirlos, las mangueritas. Ahí está todo lo que tú quieres saber. Ahí en este canal lo vas a encontrar. Bueno, le damos en la curva, hacemos un huequito al costado, ya que vamos a hacer molde, y mayormente los huequitos van a los costados, ya que si hacemos al medio y después en la maceta sí debe ir al medio el orificio, se nos va a colar, digamos, ¿no? Pues preferiblemente que lo hagan al costado si es molde, ya que después de eso va a ir la maceta y sí lo pueden hacer al medio. No sé si me llegaron a entender, pero así es la forma que se hace. Bueno, damos unas pequeñas pulidas cortas, simplemente ya para dar las pulidas más largas, para que el acabado sea liso, simplemente para tapar. A veces, como estamos usando arena gruesa también, a veces se queda abajo. Ahora damos pulidas largas todas las macetas. Recuerden, el acabado siempre es liso. La parte de arriba también lo pulimos. Si queremos que dé un mejor acabado, aunque sea molde, usamos nuestra bolsita. Es una bolsa, adentro hay una esponja, simplemente para darle en las curvas un acabado mucho mejor. Limpiamos también lo que viene a ser nuestro mesa, nuestro molde, y acá les enseño cómo nos va quedando. Miren, así tenemos nuestra maceta, aumentado de altura, aumentado de ancho, y ya bueno, llegó el momento de sacar la maceta. Y lo hemos sacado. El desmolde lo encontrarás en un video que lo tengo por acá en mi canal, corre a verlo. Bueno, en esta para sacarlo hicimos en 2 personas, ya que pesa por el aumento de todo, así que mira el video, ahí te enseña cómo. Bueno, sacamos lo que viene a ser la manguerita, el papel se reutiliza, como digo, el papel de cemento es mucho mejor ya que es más grueso. Acá le podemos dar una pulida, una lijada, para que ya sacar todas esas cositas. Miren, acá le enseño cómo ya cómo ha quedado el molde. Miren, súper bien, más cónico, más ancho y más alto también para los clientes que nos piden medidas específicas. Acá vamos a ver, miren cómo es la medida. Estamos midiendo y tiene más o menos unos, miren, 48
47,5 tiene 47,5, y con el GB que le vamos a poner para comenzar este molde va a aumentar a 50 o 50,5. Así, perfecto nos queda. También la altura, miren, nos llega a 55 exacto, como ven, 55, y está perfecto la medida. Así que muchachos,